Bravum est cor hominis et inescrutabile, quis cognoscit eum. Aclamaba, decía, declaraba el profeta Jeremías: Bravum est cor hominis. Malo, bravo, feo, desordenado, es el corazón del hombre. Fuerte, ¿no? Bravum est. Et inescrutabile. No se puede escudriñar. Inescrutabile. ¿Un escrutinio qué es? Un análisis así como muy refinado, chiquito. No se puede entender. ¿Quién lo conocerá? Eso es el objetivo de estas charlas. Es intentar descubrir el corazón humano, que es muy complejo, complicado. El de la mujer más. Bien. ¿Cómo es el corazón del hombre? Ese es el objetivo de las charlas, entonces. No intentar descubrir lo que solo Dios nuestro Señor puede entender, pero por lo menos algo, explicarse, comprender de cómo funciona el corazón del hombre. Hemos visto en la última charla la definición, noción y definición. Hoy nos toca ver la división y la moralidad de las pasiones. Veamos entonces rápidamente el repaso de la definición y después ya la división, que eso es lo que más tiempo nos va a llamar. Es un cuadro que nos va a dar a entender cómo es nuestro corazón. Bueno, decíamos en la clase pasada entonces que el hombre se mueve por ciertas como actividades básicas que están íncitas en su corazón. Comer, crecer y generar, dar descendencia, perpetuidad, dos que están muy para la conservación del individuo, comer y crecer, y transmitir la vida, porque uno pasa y tiene que entregar la vida, es la generación. Entonces, decían los antiguos que las plantas, los vegetales, tenían tres como funciones, tres potencias: las nutritivas, las aumentativas y las generativas. El animal también lo tiene. Y el hombre también lo tiene. El hombre lo va a tener a un nivel mucho más alto, espectacular, porque va a ser todo lo que tiene la planta y el animal sensible, pero a niveles mucho más complejos y más perfectos. Y yo les pedí en la clase pasada que ustedes tengan la docilidad del discípulo. Entonces, uno dice: esto es muy básico o no entiendo, o es muy fácil de entender o muy complejo. Crean, porque hay mucha sabiduría, mucha gente, siglos de estudio, que eso es la vida. Crecer, transmitir vida y partir. Entonces la importancia de los papás de transmitir a sus hijos la vida, pero no solamente la vida física, la vida del alma, la vida espiritual, la vida en cuanto hombre. No sé si se dice así, pero sí se dice así. Y está todo resumido ahí. Entonces, por eso cuando uno ve una vaca, poníamos el ejemplo de la clase anterior, y la vaca lo único que hace es pensar en comer, cuidarse de demasiado calor o de demasiado frío, comer, beber, agua, y bueno, engorda la vaca. Transmite vida, vienen los terneritos,
y termina en el asador, la vaca. Ahí Dios nuestro Señor le dio un fin que está más allá de la vaca, la parrilla. Y está todo resumido de toda la vida. Eso es muy importante, es la sabiduría de los antiguos. Está en la frase de nuestro Señor, de Dios, en la creación, en el Génesis, cuando le dice a Adán y Eva, creced y multiplicaos. Creced es la conservación del individuo. Creo que ya se los dije, el chiste de siempre en los cursos de formación matrimonial. Creced y se hace más gordo el que se casó. Crece lateralmente, podríamos decir. Y multiplicaos, y vienen los niños. Y está todo resumido ahí. Esa búsqueda de transmitir vida, mantenerse en sí mismo, buscar su propio bien y el bien común, está en el hombre puesto en una facultad o deseo de una inclinación a que se llaman las potencias o facultades. Y esa es la palabra clave que la vez pasada tanto demoramos para llegar a eso. Los apetitos, se va a decir en filosofía tomista. El deseo de algo, así como cuando uno tiene apetito de comer, bueno, así nuestra alma tiene muchos apetitos que son más allá de comer. La definición que dimos de pasión es el movimiento del apetito nacido, ese movimiento, de la aprehensión. Aprehensión significa el captar, el descubrir, el conocer. Nacido de la aprehensión del bien o mal sensible, porque estamos hablando de pasión, ya sería propiamente, la palabra pasión denota principalmente, en primer lugar, los movimientos de la sensibilidad. Pero son malos, padres, no hay que hablar de eso. No, sí hay que hablarlo porque forma parte del hombre. Nos movemos muy sensiblemente. En esa expresión, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Como decía Jeremías, habla de que es inescrutable, es muy complejo y nuestra vida es compleja porque tenemos apetitos sensibles y espirituales moviéndose al mismo tiempo. Y hace un entramado de apetitos bien difíciles de entender. Del bien o mal sensible, con cierta conmutación, no, la palabra era emoción, no. Conmoción, refleja. Conmoción, esa es la mejor palabra. Refleja en lo corporal. Aristóteles dice que la ira es el movimiento del corazón. No, ¿qué tal? Es el ardor de la sangre junto al corazón. Oh, está buenísimo. Hoy me enojé un poquitito en el colegio. Y inmediatamente, ¡pum!, el corazón acá. Vamos a ver si fue bueno o malo. Ahora vamos a estudiar sobre las pasiones antecedentes o posteriores al uso de razón, o consecuentes. Yo creo que fue más bien tirando fue más bien el ardor de la sangre que llega rápido y ofusca un poco el juicio de la razón. A eso se refiere cierta conmoción refleja en lo corporal. Significa eso, cuando llega una pasión, algo te influye corporalmente. Cuando uno tiene temor, se pone frío, sin movimiento, no puede hablar. Esa es la definición que vimos la vez pasada. Cuando uno conoce la definición, ha llegado a la definición, conoce la esencia de una cosa, decían los antiguos, ya se ha llegado a lo principal del objeto, de lo que se está estudiando. Si conoces ya la definición, la esencia, ya está.
Pero los escolásticos antiguamente se seguía estudiando con distintos puntos, no digo de vista, sino el mismo objeto considerado de acá o de allí. Lo bueno y lo malo. La virtud se entiende mejor cuando está conocido al lado del vicio. Lo blanco se entiende mejor al lado de lo negro. También una manera de avanzar en el estudio de una cosa es a través de las divisiones y distinciones que te van mostrando la complejidad de la cosa. Decían los antiguos que podemos conocer muy pocas cosas. Los verdaderos sabios, especialmente en la filosofía griega, definición de cosas son pocas las que sabemos. Realmente somos muy complejos y muy limitados el ser humano. Y definición buena, la tenés solamente del ser humano. Así, animal racional. Después las otras cosas intentás entender. Por ejemplo, la definición de una hormiga. ¿Hay alguna bióloga por acá? Eso nos decían en las clases de filosofía en el seminario, el padre Calderón, Álvaro. Son siempre descriptivas. Entonces la hormiga es un insecto que tiene, no sé, 6 patas, creo que tienen las hormigas, ¿puede ser? ¿Algún niño? Miguel, vos seguramente contaste las patas. ¿Cuántas tienes? Sí, vos sos de esos, de chico de haber sido... Y las descuartizabas también, ¿no? Y varias cosas descuartizaste. Siempre son por descripciones, pero no llegas a entender la cosa en sí. Bueno, pasemos. Vamos a ver la división ahora. Comienza Santo Tomás a hacer la descripción de las divisiones, de cuántas pasiones son, cómo se mueve nuestro corazón ante las cosas externas. En la cuestión 23 de la prima secunda. Esos son 4 artículos que resumen los movimientos del corazón. Y va a decir son 11. 11 movimientos del corazón, 11 pasiones, y todas las otras se reducen a eso. Acuérdense que la filosofía, la sabiduría, te da pocos conocimientos, pero que son muy amplios, muy profundos. Entonces vos entendés que son 11 maneras que va a actuar tu alma y ya está. Olvídate. Ahí ya entendés un montón de cosas. ¿Cómo son entonces los movimientos del corazón? Repito, pónganse ustedes, analícense ustedes y cómo se mueven con todas las circunstancias. Se pueden partir de ejemplos así como muy sensibles. Una persona que tiene hambre ante una posibilidad de comer, o el goloso con la torta, siquiera. Podría ser también algo muy espiritual, el santo en su relación con Dios. La idea que quiero transmitir es, somos como seres encerrados en cierta manera y nos ponemos en contacto con las otras cosas, principalmente el hombre por el conocimiento y el amor. Entonces, ustedes y las otras cosas, ustedes y sus hijos, ustedes y el cónyuge, la media naranja, bien, mal, ¿cómo lo consideran algo? Que uno busca, que rechaza. Interesante, en el castigo que tuvo la mujer por el pecado original, Eva, en una de las traducciones, creo que es la traducción griega de los 70, dice, te sentirás atraída por tu esposo, pero él te dominará. Está buenísimo eso. Ahí uno entiende a las mujeres. Perdón, es el Génesis, ¿no? Capítulo 3. Entonces la mujer se siente atraída hacia su esposo, lo busca, lo necesita. Si no, la mujer empieza a estar... ¿Me entienden? Bueno, no, hay una aceptación de parte de uno y una aceptación de parte de otras. Entonces, necesita esa estabilidad que le da el varón. Se siente atraída. Pero al mismo tiempo el varón, crack. Pero es porque cayó en el pecado original. Antes del pecado, también la mujer, es el orden jerárquico, buscaba al varón, pero el varón era reflejo realmente de Dios y había un orden muy clarito y muy bueno
Por el pecado original, la autoridad ya no es totalmente buena. La autoridad puede buscar sus propios fines, que no son los del orden natural, los del bien, y ahí comienza a sufrir la mujer. Es fruto justamente del desorden del corazón del varón. Complejo, ¿no? Te sentirás atraída, el cual te dominará, bueno, hay distintas traducciones, pero hará sentir su poder. Mejor cambiemos de tema, ¿no? Sigamos hablando de pajarito y de... Mucho más sencillo hablar de eso, no hay tanto silencio. Bueno, 11 pasiones entonces. Todas las otras se van a resumir, se van a orientar, van a ser como derivados de ellas. Santo Tomás dice, bueno, el ser humano, nuestros apetitos, nuestra alma, se mueve ante los activos, secundam activa, dice el texto latino. Es como que en la expresión latina te da a entender que vos reaccionás ante otras cosas, otros seres. Empezamos a abrir, entonces, está vos acá, pero tenés otras cosas. Y uno reacciona ante los activos. Uno se pone en movimiento. El gato cuando ve leche, lo busca rápidamente a la leche. A ver, bajemos. No sé si vieron el gato con botas. ¿La 1 o la 2 la que salió este año? ¿No? Por favor, estamos hablando de cultura, ¿no? Entonces todo bien machote, el gato con botas y desafía todo. Llega a una taberna, como un bar, ¿no es cierto? Y están todos tomando cerveza y dice, una copa o un vaso de leche. Y cuando se acerca empieza a poner los ojitos y empieza a lamer como los gatos la leche. Entonces busca la leche. Para el gato la leche es un activo, lo va a despertar, hay algo. Perdón el ejemplo del gato y la leche, pero es muy sensible. Señala cómo nuestras almas se empiezan a activar por ciertas cosas. Es re complejo, desde el amor de una madre hacia su hijo. El hijo es como un cierto activo, lo despierta, lo dispara. ¿Cómo se diría en términos de electricidad? Estímulo. Estímulo, bien. Me sorprendiste. Le ponen en on, hay algo. El hombre y una serpiente. Vos encontrás una serpiente y algo te hace. Te dispara algo. Esto es muy importante de entender, porque habla de que tenemos ciertas como relaciones con otras cosas, otros seres, que son íncitas puestas sin que vos lo pensés mucho. Hay como en los apetitos, en nosotros, cuando digo apetito yo estoy hablando de la voluntad, del corazón, si quiere, pongamos la expresión corazón, que habla de sensibilidad y de búsqueda, de amor, de voluntad. Entonces, corazón lo estoy usando en sentido amplio, ¿no es cierto? Significa que en nuestro corazón hay ciertas aptitudes, adecuaciones, conveniencias, connaturalidades con ciertas cosas. Una mamá con sus hijos. El borracho con el vino. Vamos a ver si es bueno o malo. Lo sensual hacia el impuro. El amor de Dios hacia el santo. Hay ciertas como connaturalidades. Y ahí vamos a llegar a la primera noción y a la primera pasión, el amor. Y no lo hablo así con un discurso sensiblero, cursi, poético. No. De hecho, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Así que tan cursi
y poético, sensiblero y sentimental no es. Amarás. La primera disposición que te brota espontáneamente es el amor, que va a buscar eso que lo activa. No puedo poner todos los ejemplos que podríamos citar, pero yo quiero que ustedes vayan pensando en sus amores. El amor propio. El orgullo. Son reacciones que están ahí, por eso dije que son muy básicas, pero de acá se entiende todo. El amor. El gato tiene un amor hacia la leche. A ver, ¿a vos te gusta que te pregunten o no, Gelo? Bienvenido. El gato, pero sin con confianza. El gato tiene un amor de concupiscencia o de honestidad hacia la leche. Sí. Muy bien. Tiene un amor, es muy imperfecto, quiere la leche para sí mismo, pero tiene amor. Entonces estoy hablando de ese amor, no, padre, pero amor sería para, no sé, dos enamorados, o el amor del santo hacia Dios. Sí, esas son los mejores, pero también puede ser llamado amor lo que tiene el gato hacia la leche. Si el gato está con hambre y no tiene la leche al frente, ¿qué pasión se va a despertar en el gato que quiere leche pero no la tiene? ¿Se anima a responder, William? No sé, desesperación de querer buscar. Bien, está bueno. Ese sería cuando realmente no lo tiene. Pero un poco más abajo, porque desesperación significa que se está haciendo difícil. Ahora vamos a llegar a eso, porque se va a hablar de eso. Más básico todavía. Tristeza. ¿Cómo? Tristeza. Deseo. Ah, sí. Deseo. Bien, ¿eh? Entraste con todos. Muy bien, deseo. Cuando el bien está ausente, es el deseo. Y el deseo es re importante, ¿eh? Nuestro Señor le dice al profeta Daniel, lo llama vir desiderorum, hombre de deseos. O sea, tienes grandes deseos. Si uno no tiene deseos, no lo digo en temas así, porque puede ser muy sensible el asunto. No. Gran deseo de grandes cosas, no te mueves nunca. Entonces, el deseo y la esperanza van a ser motores muy importantes en la vida espiritual. Tener el alma llena de deseos, de cosas grandes. A veces a los jóvenes actualmente se los ve que sus deseos son tan estrechos, tan limitados. Por ejemplo, en la construcción dicen que tienen problemas para conseguir buenos albañiles y estables, porque los tipos trabajan por 2 o 3 días, tienen el pago del día, no sé cuánto les pagan por día, una media cuchara. 3.000, 2.000. 3.000. Le dan 4.000 pesos, 2 días, ya tienen 8.000, con eso pueden salir el fin de semana. Y dejan los otros días de trabajar. Tengo que comprar unas zapatillas buenas, caras. ¿Cuánto están las zapatillas caras? 30. Sí, de eso, sí. $100, 40, yo creo que ya estarán más o menos. Entonces trabajan quizás una semana entera, 2 semanas, tiene eso y ya está. Los deseos son muy limitados. Renovar el celular. Tenés que trabajar más. Hay que empezar a robar. El abogado. El deseo es muy, muy importante. En la vida espiritual, en los seminarios te enseñan eso. Hay que tener grandes deseos. No quedarse en cosas chicas, por favor.
Esto es en cuanto ausente. Y cuando el bien se hace presente, cuando el gato con botas, ¿cómo es? Puss in boots, algo así se dice en inglés. Está bueno en inglés. Cuando el gato con botas tiene la leche, ¿qué pasión se despierta en el que tiene lo que busca? El gozo. Gozo, deleite. Quizás la palabra deleite, o bueno, son los términos latinos, incluso delectación, uno podría ser tentado a pensarlo muy en el orden sensible, que también lo es. Pero en la filosofía es más que eso. Voy jugando a propósito porque está todo, es intentar comprender el corazón del hombre. Es muy complejo. El gozo. Perdón, voy a poner un ejemplo que es muy sensible. Ayer fuimos a la montaña con Tato y compañía. Y en la montaña no te da mucho hambre. Pero cuando volvimos, los tres que fuimos teníamos un hambre. Entonces cuando tuvimos la comida al frente, la lasaña de Lorena estaba muy rica. Gracias. Estaba riquísima. Quizás también teníamos mucho hambre. Ahí tengo el tupper para devolver. Perdón, las cosas es importante mantener a las señoras que te regalan algo después de volver, si no, no hay feedback, no vuelven. Cuando uno tiene eso, tiene realmente un gusto. Y el cristiano dice, bendito sea Dios. Todo uno te va diciendo constantemente, bendito sea Dios. Y es en el orden sensible, es comer. Hay una necesidad de satisfacer, bendito sea Dios. Hay un gozo. Gozo que te ha reservado más para las alegrías espirituales, pero también el deleite, la delectación, en sentido filosófico, serían más para el orden de lo sensible. Bien. El que ama, odia. Por eso no hay que publicar estas charlas. El que ama, odia. Lo cual es muy fuerte para una cultura pacifista. Tipo John Lennon, Imagine all the people living for today. No quería guerras, muy el estilo hippie, ¿no es cierto?, en los años 60. Tuvo un discurso de paz, nada de odio. Incluso modernamente uno habla de estas cosas, también hasta te ven mal en la iglesia, en las parroquias, digo, en una iglesia infectada del virus, del cáncer modernista, hablar de odio. Al Papa Francisco le preguntan en la entrevista de Infobae, ¿cómo se llama el de Infobae que le hace la entrevista? Es un medio morenito, parece salteño. Le dice, Santo Padre, después de la muerte, ¿qué hay? Bueno, yo pienso luz, tranquilidad. Y se queda callado a propósito, lo hace. La tiene arreglada el Papa. Se queda callado y dice, bueno, quizás para algún pertinaz. Se queda ahí y va haciendo pausas a propósito. Pero Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ¿qué dijo? Quizás para un pertinaz, un tipo que está muy adherido al mal, no sé, Hitler quizás. Quizás para él sí, condena. Pero para el resto, y en los discursos de la nueva teología, en los discursos de los cardenales, del Papa, de los teólogos modernos, está eso, que Dios ama, y no se habla del odio de Dios. Y Dios odia al pecador. Odia al pecado. Y al pecador que se condena, que murió aferrado a su pecado. Nuestro Señor ama la bondad y odia lo malo. Por eso que un cristiano ame a Dios, ame el bien
ame la virtud, pero que por lo tanto también odia a Satanás, odia el pecado, no al pecador, eso es muy claro en la doctrina cristiana, no puedes odiar al pecador, pero sí el pecado en sí mismo, en primer lugar, yo, y después el otro. Es muy, muy importante eso, el odio. De hecho, nos enseñaban en el seminario, enseñan Santo Tomás, la doctrina, la teología clásica, los autores espirituales, hasta que se vino la revolución modernista del siglo pasado, que el cristiano tiene que hacer un trabajo muy fuerte de odio a lo malo. Se va a llamar la contrición, el arrepentimiento de los pecados. Vos a tu pecado tenés que detestarlo, rechazarlo. Bueno, el odio. El odio es la disposición del corazón a lo que no le es bueno, a lo malo. Ejemplos de odio. ¿Quién se anima a dar? Ahora no menciona a nadie. Un odio natural. Muy bien. A la muerte. El trabajo. ¿A qué? El trabajo. Habló una bola. Bien, está bueno el ejemplo del trabajo. Yo voy a empezar a introducir. Ay, acá está el ¿A la suegra dijeron por ahí? Sí. Eso es lo que yo pensé Perdón, no, hay muchas suegras acá, así que por favor, no hablemos mal de las suegras. Pero la suegra estaba buena porque era el ejemplo que había pensado. Es la fuga. Cuando no está cerca, el mal, cuando no lo tenés presente, lo esquivás. La fuga, aversión. Yo voy a poner ejemplos, perdón, me estoy confesando delante de ustedes, ¿no? El relato que hicimos, la casa de distrito que me tocó hacer en Ciudad de México, tenía, bueno, la sala principal, donde todas las habitaciones convergían, estaban construidas cerca del cerro del Tepeyac, así que estaba en altura. Entonces, la parte de abajo teníamos una habitación, la parte de arriba se entraba a la sala principal. Entonces, lo normal era salir por la escalera y pasabas por la sala principal. Pero teníamos una puerta de escape, todas las habitaciones tenían una segunda puerta, de acuerdo a quién estaba arriba. Entonces, quería saludar al que estaba arriba, bueno, subía la escalera, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿amaneciste bien? Sí, bueno. Pero si la cosa no estaba tan positiva, supongamos que había gente que vos no querías saludar, salías por la otra. Ese sería un ejemplo de la aversión, la fuga. Le esquivás. Entonces no estás al frente, no te decís, hola, ¿cómo está? Qué gusto verte. Entonces, como querés escapar de esa situación un poco engorrosa o embarazosa, le esquivás. Sería, no sé, una persona en el campo que encuentra un animal feroz, lo ve de lejos. Mejor, que lo ve de lejos. Entonces vos ves un animal peligroso a lo lejos y le echás el quite, no haces ruido y te vas. Es muy distinto si lo tenés al frente. Ahora vamos a ver cuál es la reacción cuando lo tenés al frente. Pero la fuga es eso, es cuando al mal vos lo esquivás. Y es natural. Y ahí el ejemplo también se presta, bueno, de una persona que vos no querés ver. La suegra, por ejemplo. O la familia política, muchas veces pasa eso. No digo que nuestra santa familia no pasa eso. La fuga. Y cuando el mal se hace presente, ting-tong, ¿quién es? La suegra. ¿Qué pasa? Tristeza. Entonces, estas van a ser las raíces de todas las pasiones.
amor, odio. Y la base es el amor. Es la connaturalidad. Buscamos ciertas cosas. La tarea espiritual que tienen que hacer para la próxima clase sería que piensen cuáles son sus amores y sus odios. En usted es fácil más. Sus amores y sus odios. Es todo. Acá está involucrado todo. Desde el amor propio hasta la comida. O sea, se puede reconocer como bien y amar algo que no está bien. Buena pregunta. Ahí vamos a ver que hay bienes aparentes, Claro. que en realidad son malos. Pero como nuestro espíritu es tan complejo, sería el ejemplo, no sé, del gordito que está comiendo de más, el diabético que está comiendo de más azúcar, o aquel que ya está en juego su salud y sigue fumando, del impuro con lo sensual. Entonces se van dando cuenta, espiritualmente se dan cuenta que eso no les hace bien, lo espiritual, pero lo sensible lo está volcando. Claro. Y ahí está, es bien y no es bien. Es bien para lo sensible, pero no es bien para lo espiritual. Pero hay en el bien y en el mal, hay como distintas presentaciones del bien. A veces que el bien se te presenta así como algo fácil. Yo esquivo al animal peligroso, esquivo la serpiente. Bueno, normalmente ante la serpiente uno inmediatamente reacciona con temor. Pero bueno, lográs controlar que la pasión que salió primera antecedente, no la dominaste, fue la reacción instintiva. Tema de muchas faltas de la pureza, que a veces viene gente atormentada diciendo, padre, tengo una tentación, pequé contra la pureza. Porque quizás fue un movimiento instintivo no bueno por el pecado original, que después la razón lo paró, lo frenó. O sea, le salió naturalmente, pero después vino el espíritu y lo controló. ¡Tac! Entonces, hay reacciones instintivas. Yo veo la serpiente, inmediatamente se me eriza un poco, se te pone algo así, como diciendo, para, atención. Me acuerdo una vez que vienen unos primos míos tucumanos, eran rugby, vio que en Tucumán juegan mucho rugby, por lo menos antes, en la década de los 80. Ahora Mendoza también es de los buenos, tengo entendido. Llegaron estos todos grandotes, re presumidos, ¿no? Claro, llegaron los tucumanos a Salta, ¿viste? ¿Cómo es? Se roba la niña linda de la estancia y es un estanciero que viene de Tucumán, ¿se acuerdan de ese? En un pueblito de Salta la gente de... Y es de tucumano que viene, la estancia del Gavilán. Se roba la niña linda. Llegan estos grandotes así, estamos haciendo un asado en la casita de campo de mi familia y cuando mi papá dice, anda a buscar leña, voy a buscar la leña, con el salito donde estaba, y había una víbora. Y entraban estos grandotes y que apenas vieron la víbora se fueron corriendo para el otro lado. Claro, es natural, te vas corriendo, ¿qué te vas a meter con la víbora? Pero ¿qué pasa si la víbora te enfrenta? La primera, vos la ves de lejos, te vas. ¿Está bien? Ya está, me aparto y sigo caminando. Pero de pronto vos tenés que enfrentar la víbora. Y ahí empiezan otros mecanismos del alma a reaccionar. Bueno, eso se va a llamar cuando el bien o el mal va mezclado de cierta complicación, dificultad, arduo, esa es la palabra técnica. Cuando se hace algo difícil y arduo, pero que vos tenés que enfrentar, ya el alma empieza a poner otros sistemas más complejos que esta primera parte. Esto es el apetito concupiscible. Y acá concupiscible no tiene para nada la connotación de concupiscencia como tendencia a lo sensual, fruto del pecado original, es malo esa. Sino acá concupiscible es buscar el bien. Y acá tenemos el apetito irascible. El apetito irascible
te hace buscar el bien, pero que tiene algo, que está mezclado de algo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar a...? Siempre busco jóvenes. ¿Quién es el joven más cercano acá? Roberto. Fue en cada 2 o 3 personas. Traje solamente 40 copias, porque son 40 copias. No va a alcanzar para todo, pero si pueden sacar una foto y lo van pasando. Es el cuadro de las pasiones. Tiene que pasar. Uno cada 2 o 3. Va a ser más sencillo. Sacarle la foto. Ahí no. Si van pasándolo, toman. Por acá para acá. Son 40 copias. Y acá acabamos con las 11 pasiones. Ya acá entendés tu vida espiritual. De hecho, todas las virtudes que el buen Dios nos va a dar van a ser para rectificar, ordenar, bien, encauzar esto a nuestros movimientos del corazón. Está buenísimo. No sé, el amor, ¿por qué virtud va a ser encauzada? Eso, pero es fundamental. Repito, se nos va a jugar el día de mañana por el amor. Piénselo, la importancia del amor a Dios, del amor al prójimo, por Dios. Y es por ahí que se nos va a juzgar, ¿eh? Amor y odio van a ser justamente la caridad que va a venir a rectificar. El deseo y el gozo, la búsqueda de los bienes sensibles para gozar, la comida, como dirían en filosofía antigua, los placeres venéreos. ¿Por qué virtud van a ser rectificadas, controladas? Templanza. Las reacciones de la ira, de lo difícil, ¿por qué virtud va a ser? La fortaleza. Y es importante decir, cuando decimos templanza, fortaleza, uno dice, pero es una sola, no. Cada una de estas después se abren en abanicos. Acuérdense que la filosofía es estudio de las cosas así como más básicas, pero más fundamentales, más altas, que después te explican todo. Está bueno estudiar filosofía. Me acuerdo que en el seminario, cuando éramos jóvenes, y me enseñaba esto, pero uno estaba, era la alegría de tener silencio frente a la suma teológica y ponerse a leer y decir, esto lo dijeron los sabios, Aristóteles, todo eso, te ayudan, te abren la mente. La ira va a ser controlada efectivamente por la fortaleza, temor y la audacia también. Bueno, vamos a poner el ejemplo de el bien. Perdón. Acá, en el apetito irascible, no hay paralelos al amor y odio porque estos son la raíz de todo. Esto es del bien o el mal en cuanto tal, se dice. En cuanto tal. Esto es en cuanto ausente y esto en cuanto presente. Estas son la raíz de todo. Amor y odio.
que el amor y odio van a ser la causa del deseo y fuga, del gozo y tristeza, de esperanza y desesperanza, temor y audacia e ira. No va a tener, como es la fuente de todo, en el irascible no va a haber un par. Pasemos ahora a un bien, la esperanza. Un andinista. Ahí en el andinismo, en montañismo, un poco por lo que me contaba el padre Rubio, que es uno de nuestros sacerdotes que llegó hasta el Aconcagua, hace 4 o 5 años atrás. Personaje. El tipo vivía pensando constantemente, vivía en Buenos Aires, a 10 cuadras del obelisco, o sea, más encerrado en cemento no podía estar. Y vivió ahí más de 25 años. Y me decía que lo que lo distraía, porque todos debemos tener alguna cosa que nos distraiga, alguna obsesión, algún cable a tierra, ¿no? La moto, por ejemplo. Acá hay varios, sí. Él tenía su objetivo, su meta, era subir las montañas. Entonces estaba todo el año preparándose. Todo, pero desde el entrenamiento físico, de la comida, era para decir, bueno, voy a hacer o no la Aconcagua. Al final, después de 3 o 4 intentos, lo pudo. Llegar a la cima es un bien para el andinista. ¿Es un bien fácil o difícil? Arduo. Re complejo. Bueno, él se propone llegar. Vos ves el bien, este sería del bien, ¿no es cierto? Bien ausente en el irascible. Es un bien llegar, pero es un bien arduo. Entonces la reacción del alma va a ser cuando va subiendo, no, ¿qué diablo hago acá? ¿Para qué me estoy muriendo de frío? ¿Me estoy exponiendo a la muerte? Tenía otro compañero que se empezó a dar manija también con subir, padre de cambio, a subir montaña. Y intentó hacer en Chile, en Plomo, creo que le dice, Cerro de Plomo. Es bien difícil, dice, por la puna. Y lo intentó 2 o 3 veces y no pudo. Y después ya dejó todo, tío. Che, Sebastián, ¿no vas a volver a subir cerros? No, dejate jorobar. Dice, ¿para qué quiero subir a sufrir? Porque es verdad que se exponen al sufrimiento. Bien. Es un bien, pero es difícil. Entonces, ahí es cuando se pone el movimiento al irascible. Considera el bien, pero es un bien arduo. Fíjense en el cuadro que les pasé, está el irascible. Busca el bien arduo y de difícil consecución. Eso es para entender lo que es el apetito irascible. Es más complejo. El de arriba es el concupiscible, busca el bien deleitable y de fácil consecución. Bueno, el andinista llega al bien que es arduo, lo conquista, después tiene que regresar al refugio, porque si no se muere. La montaña es muy compleja, normalmente creo haber escuchado que hay más muertes en los deportistas que hacen montaña que los que están en el mar. Lo escuché decir por ahí alguna vez. Porque es muy difícil de prever la montaña, muy extrema. Tiene que volver al refugio. Y en tantas horas, si no, va bajando y encuentra un precipicio. Tiene un mal inmediato ahí, el precipicio, que va a producir en él el temor y la audacia. El temor es cuando ve el precipicio y no puedo, ve el mal, pero de pronto la audacia dice, sí, es un mal, pero tiene un aspecto que lo puedo desafiar, y salta el precipicio, pasa de piedra a piedra para evitar el precipicio. Entonces pega un salto. Teníamos un compañero suizo, él fue superior de África y de Suiza. Era un alpinista de la zona de los Alpes suizos. Y a mí lo vi en un 4º piso, parado en un muro, saltando. Tenía el precipicio atrás, te daba, solo mirar, te decía, pero padre, está re loco. Y el tipo, como había sido guía de montaña y no tenía nada de vértigo, se puso a saltar sobre el muro, desafiándolo. Uno puede decir, era temerario, que tenía mucha experiencia. Mejor. No hagamos ningún juicio moral al respecto. Pero es la audacia, sí. Se puede considerar un bien espiritual, ¿no?
En este caso, por más que no sea- Bien, ahí justamente en lo que sería el andinismo, serían justamente el espíritu que va venciendo, o va pensando, que va venciendo para conquistar algo muy, muy humano. Has desafiado la naturaleza, pero bueno, ahí está, no es que la desafías la naturaleza, la conoces y sabes hasta dónde podés trabajar con ella. ¿Más o menos suena bien, Tato? Parece que no. Pero sí, son cosas del espíritu que tienen algo arduo y vos lo desafías para conquistar algo mayor. Bueno, y la ira es ante un mal que está presente. Hay una reacción. El gato que ve un perro que se lo quiere comer o lo quiere matar por esa enemistad que hay entre ellos dos. El gato va a intentar escaparse, fuga. Si lo tiene al frente, o se puede llenar de pavor, o puede ir contra eso. Y es el gato que empieza a desafiar. O sea, me va a matar, pero yo voy a luchar. Bueno, voy a terminar acá. En estas 11 pasiones, todos los movimientos del alma están resumidos. Todos están nucleados en esos 11 movimientos. Tic-tac, tic-tac. La expresión movimiento significa una ida o una repulsión. Por eso Santo Tomás dice, el bien tiene razón de atractivo y el mal de repulsivo. Piensen en cuáles son sus males, que ustedes tienen esas reacciones antes. El familiar que no quieren ver, usar la puerta de escape para no encontrarlo. Bueno, piensen todos los amores y broncas que hay. Bueno, ahora pasamos rápidamente a la moralidad de las pasiones. Las pasiones, ¿son buenas o son malas? ¿Son dignas de ser alabadas o vituperadas? El padre Gote del sermón del domingo que respondió. Llegué tarde. Si un hombre por comer mata a otro, uno lo va a condenar, a vituperar. Si un animal mata a otro para sobrevivir, ¿lo vas a alabar o lo vas a vituperar? Bien, ni una cosa ni la otra. Estamos entrando en una nueva dimensión. El de la libertad, el del pecado, el de la virtud, el del premio y el del castigo. Santo Tomás en la Prima Secunde, justo antes de entrar en este tema de la moralidad de las pasiones, justo antes de entrar a las pasiones, que son de la cuestión 22 a la 46, él va a tratar sobre la moralidad de los actos humanos. Los actos humanos son morales, son buenos o malos. Eso, cuando uno dice moral, está hablando de bondad o maldad. Son buenos o malos en cuanto hay libertad. Y si no hay libertad, no hay maldad. Ni tampoco premio, ni tampoco virtud. Es una nueva dimensión. Es propio del ser humano. Los animales, las plantas, los terremotos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Es la dimensión de lo libre. Moralidad habla de libertad. Bien, entonces entramos en una nueva dimensión. Lo bueno y lo malo es propio del ser humano. ¿Del ser humano y de qué otra criatura? Del ángel. Del ángel, muy bien. ¿Y de nadie más? Y de Dios, por supuesto. Sí. Y de Dios, que estaría encima de todo esto, pero que tendría cierta similitud con lo nuestro. Bien, perfecto. Las pasiones.
nos impiden ir al cielo. Gucci. ¿No nos impide? Sí, ¿Nos perfeccionan o nos perjudican? Cuando uno está muerto de hambre, pero hambre de serio, ¿no? Que te vas a morir, y se te despierta el apetito, el deseo de comer, y tenés comida y la buscas, ¿sería bueno o malo? Bueno. Sería bueno. Son ciegas, cuando estás son ciegas. La inteligencia. Claro, bien, ahí está. Vamos, sí, y van por ahí todo lo que... Las pasiones nos denigran o nos dignifican. Bueno, ese es el planteamiento de la cuestión. En todo estudio, buen estudio, tenés que hacer el planteamiento, las objeciones. Ahora vamos a dar la respuesta. En los antiguos había como dos respuestas a esta pregunta. La de los estoicos y la de los peripatéticos. Los peripatéticos son la escuela filosófica que estableció, fundó, que tiene cuyo maestro es Aristóteles. Para Aristóteles, las pasiones en sí no eran ni buenas ni malas. Dependía cómo las trabajaba el alma. Eso es... Nuestro corazón es muy complejo, tiene distintos ámbitos. Entonces, cuando la parte animal, y no digo animal meramente así como algo pecaminoso, toda la parte sensible se le escapa a lo espiritual, ahí es cuando empieza a ser mala. Depende de cuánto lo va trabajando el alma. El mismo ejemplo que puse recién, la tentación contra la pureza. Pero que el alma es una primera reacción instintiva, pero el alma inmediatamente lo capta, la para. Ahí está ese juego. Para los estoicos, en cambio, el hombre debía controlar todas sus pasiones y en cierta manera no tener pasión. Quizás sería como los budistas, la nirvana creo que se llama, yo no estoy muy al tanto, pero es un estado, ¿cómo se dice? Sí, de diferencia, nirvana. Nirvana, ¿no? Diferencia absoluta. ¿Cómo se llama? Gandhi me parece que se hizo quemar. ¿Cómo es? ¿Se hizo quemar? No. No. ¿Quién era que se hizo lo quemar? Si lo Gandhi, si fueron Chantapu. Hubo un personaje de los años 60 que me parece justamente que era de toda esa espiritualidad budista, que por eso atrae mucho actualmente, porque te proponen, te presentan la posibilidad de tener una quietud plena, sin ningún sentimiento. ¿Eso es posible, Miguel? Sí, pleno, así, ningún movimiento. Pero ellos dicen que... Bueno, los estoicos es una corriente filosófica que va a ser llamada así, bueno, posteriormente, de algunos pensadores, 2 siglos después de los peripatéticos. Nos enseñaban en el seminario, enseña la buena filosofía, que el cumbre del pensamiento de sabiduría de la antigüedad se da con los griegos, especialmente del siglo 4 y 3 a.C., 4 principalmente Aristóteles. Después dura poco eso. Atenas sigue siendo el faro, el foco de referencia, junto con Alejandría, los 2 centros culturales de la antigüedad del Mediterráneo. Se empieza a deformar el pensamiento, empieza a perder esa solidez que tenían los peripatéticos y surgen los estoicos. Un poco chapuceaban de todo. De hecho, me mostró otro día mi sobrino un libro sobre los 365 reflexiones, o sea, para cada día del año, sobre los estoicos. Había unas cosas simpáticas, buenas, muy de calendario y que puede ayudar a uno u otro, pero no tiene la solidez de un pensamiento aristotélico. Entonces, esto de que no hay que tener pasiones no es lo correcto. Ejemplo de los estoicos es en la película Gladiador.
Marco Aurelio, el papá de Cómodo, el primate Cómodo, no sé si se acuerdan, ese era un estoico. Bueno, así que en la película se ve un tipo muy virtuoso. Los pensadores cristianos que empiezan a reflexionar con la filosofía antigua, o sea, traían un bagaje cultural muy importante, pero tienen ya la revelación, ya es como que están más fáciles para encontrar la solución. ¿Son buenas o son malas las pasiones? ¿Hay que aniquilarlas o fomentarlas, controlarlas? Y lo ven en nuestro Señor, ven en Jesucristo, un verdadero hombre que tiene sentimientos de alegría, de gozo, desiderio, desideravio, pasca, manducare, vobiscum, con un gran deseo quise comer esta Pascua con ustedes, de tristeza y de ira, como decían la vez pasada, ¿no? Cuando se enciende. Me gusta también la película La Pasión. Yo no veo muchas películas, pero las que veo me las acuerdo bien, como se darán cuenta. Bueno, esa cosa que veo en vacaciones con mis sobrinos. Hay que hacerse todo con todo, como dice San Pablo, griego con los griegos, judío con los judíos, adolescente con los adolescentes. En la película de la Pasión, cuando nuestro Señor está en el huerto de los Olivos, va a buscar a sus discípulos amados, a Pedro, Santiago y Juan. Juan creo que le pregunta a Pedro, ¿qué le pasa? Dice, lo veo como turbado, tiene miedo. Claro, está viendo que se acerca. Entonces, el Cristo que conoció la revelación, que nos muestra la revelación, es un Cristo con pasiones. Entonces, va a responder la filosofía cristiana. Las pasiones no son buenas en sí mismas, son movimientos. Cuando tenés hambre y ves un pastel, una torta, se te despierta el apetito. En sí mismas no son buenas ni malas. Lo que importa es la razón, si las domina o no, si las guía o no. Y para eso va a ser la distinción, Santo Tomás, de si la pasión es antecedente o consecuente. Si lo primero que se despierta es la pasión, que le gana al uso de razón, esta pasión va a ser mala, porque va a disminuir la bondad del acto o la va a desviar. Entonces el impuro, que se despierta por la sensualidad y le gana el uso de razón. Otra cosa va a ser cuando la razón fomenta, domina la pasión, que eso ya son cosas como más perfectas o menos perfectas. Puede ser entonces que la razón se anticipe a la pasión. La persona que fríamente calcula cómo va a hacer el daño a otro. Ahí sería una pasión buscada, adrede, para hacer daño. Sí, premeditada, exacto, con alevosía se dice, ¿no? No, eso es otra cosa. Ah. Alevosía es cuando propugnás que el otro no tenga defensa. Ah. Lo matás dormido o envenenado. Bien. El ejemplo era, me contaban en México una cosa tremenda, en un barrio cerrado, se sentían los gritos siempre de una familia, escuchaba siempre los gritos de los vecinos. Y que había gritos, y si el otro se ponía borracho. Entonces una vez la mujer empieza a decirle, ¿pero por qué siempre te pones borracho y te drogás? Le dice, ¿cómo querés, querida? No sé si dijo querida. Es que no se puede matar a un cristiano si no estás drogado. Era un sicario. Ahí sería justamente el que buscas la pasión para ser el más... fríamente, buscas estar con pasión para hacer más daño. Ahí sería peor. Termino rapidito con San Pablo. Y ahí vemos la dificultad que tiene la moralidad de nuestros actos, cómo se van despertando nuestras pasiones y cómo la razón tiene que ir controlándolas. San Pablo se presenta en Romanos capítulo 7 como una persona carnal. Ego carnalis sum. Muy fuerte la frase. Yo soy un hombre carnal. Se presenta como un corazón dividido. Un hombre atraído por el pecado, pero también un hombre que aspira a la santidad. Esto nos revela los 14 versículos de capítulo 7. Explican de una manera cruda cómo el pecado ha herido nuestra alma.
Es un hombre dividido, un espíritu en tensión. Sufre el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, las del espíritu y de la carne. Tiene en él dos leyes que están luchando en él. Ciertamente reconoce la santidad de la ley del espíritu. Y lo dice. La ley, lo que me enseña Dios, está buenísimo, espectacular. Se goza en ella. Quisiera alcanzarla, quisiera operarla. Pero ha sido seducido por el pecado, que ahora en él habita, e incluso que en él opera. El mal lo ha hecho su cautivo, ha sido vendido como esclavo al pecado. Lean el capítulo 7 y van a decir, ¿cómo se presenta San Pablo? Y por eso termina diciendo, soy un hombre carnal, un hombre frustrado, un hombre infeliz. Santo Tomás explica que este pasaje manifiesta no que es un pecador de pecado mortal, sino que es un hombre herido por las consecuencias del pecado original. Y ahí, en esa doble ley, la del espíritu y la de la carne, se resume un poco nuestra dicotomía. Bueno, vamos a la próxima clase, los amores. Vamos a hacer la primera clase sobre el amor, que es la pasión fundamental. Aquí terminamos.